Del Evangelio según San Mateo. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes, más numerosos que los primeros, y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. El que tropiece con esa piedra será trizas, al que le caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un pueblo que produzca frutos y unos viñadores que entreguen la cosecha. Esta parábola, tradicionalmente, y está muy bien que así sea, interpretamos que nos cuenta la historia de salvación del pueblo de la primera alianza. Los sirvientes podrían ser identificados con todos los enviados de Dios. Desde la etapa fundacional, los patriarcas, hasta los profetas, los sabios. Y a ese pueblo de la primera alianza se le advierte que no ha producido los frutos de santidad propios de la alianza que debía a su Señor. Que la infidelidad, que volverse sobre sí mismos, sobre sus propias conveniencias, los ha llevado lejos de Dios,
lejos de devolverle con agradecimiento cuanto de él han recibido con misericordia. Y entonces parecería que la primera aplicación debiera ser a pensar el nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza, la iglesia, cómo damos frutos para Dios. Pero yo hoy con ustedes quisiera pasar primero por este punto, ¿no? Porque al final de las parábolas, que no es una sola, que cuenta Mateo en este fragmento, en estos, digamos, en esta unidad literaria de su evangelio, los fariseos y los escribas y los sacerdotes lo toman personalmente, las cuenta por ellos. Pensaba en los viñadores y también rápidamente asociaba con los ministros ordenados, que de alguna forma en el campo de la iglesia, en la vid del Señor, en la viña del Señor, que es la iglesia, se nos ha dado la encomienda de cultivar la tierra, ararla, sembrarla, cuidar del crecimiento de lo que ha sido sembrado. Eso también significa quitar pestes, quitar enfermedades de las plantas, aplicar las medicinas oportunas, regar y finalmente cosechar a su tiempo y entregarle ese fruto al Señor. Aquí el Evangelio lo leo en tono más personal. A veces me parece que es muy difícil, en mi caso, ser presbítero, sacerdote en el hoy de la iglesia. A veces tengo la impresión de que faltan algunas condiciones básicas, esenciales, para ser presbítero, por ejemplo, para ser párroco de una comunidad, hacerse cargo de la guía de una porción del rebaño. Porque lo primero que entiendo que la iglesia pide y enseña de parte del Señor es que los pastores vivamos según el triple servicio de Jesús, el famoso triple munus: santificar, enseñar y regir, gobernar. Si quieren, pongan pastorear. Y esto parece lo básico de la vida de un pastor: conducir, gobernar, regir, pastorear, enseñar, educar, formar y santificar. Y sin embargo, esto que es básico también siempre ha sido desafiante. Hoy en día me parece que bastante más que en otros momentos de la historia de la iglesia. Santificar. Evidentemente los pastores, yo mismo, somos penitentes, pecadores en camino de conversión permanente. Y no podemos pedir a nadie la santidad sin anhelarla primero nosotros, sin buscar una vida santa. Y a veces la vida de los pastores se vuelve mediocre porque podemos terminar acostumbrados al pecado, lamentablemente en algunos casos a sostener una doble vida en la que se ha caído quizás por un momento, pero no se ha podido salir. Quizás a una vida a medias. Bueno, no es para tanto, no hay que fanatizarse con eso de la santidad. Mientras las vamos llevando
cumplimos algunas cosas. Primero debe instalarse la pasión por la santidad en nosotros y luego buscar santificar al pueblo. Con la predicación de la palabra de Dios, con la vida y la gracia de los sacramentos, enseñándoles en la oración personal y en la vida interior a un trato frecuente y profundo con el Señor. Y a veces también experimentamos que en el ámbito eclesial, en estos tiempos me parece demasiado mundanizado. No es fácil ofrecer, proponer la santidad, exigir, pedir la santidad, anunciar proféticamente la santidad. En general todo está bajo el manto de la mediocridad. Bueno, viví como viven todos, no seas muy distinto que los demás, el pecado ya no es pecado, si es pecado hay que disculparlo porque las pobres personas que tienen su historia, sus heridas, su psicología, como si su libertad estuviese más que atenuada, casi condicionada y no pudiesen otra cosa que pecar, como si en el fondo su conciencia y su inteligencia para comprender la voluntad de Dios e interpretarla también estuviese nublada y viviesen en el error, y bueno, son errores de juicio, de aquello, de lo otro. Aquello de santificar no está nada fácil. Lo de educar, lo de formar, lo de enseñar. Bueno, a las pruebas me remito. El pueblo de Dios en general, en promedio, tiene un escaso nivel de formación. No solo hablo de formación en los contenidos de la fe, de conocer la propia fe, de conocer el magisterio de la Iglesia, de conocer el catecismo básico o algunas nociones más avanzadas, o de conocer algo acerca de la reflexión teológica a lo largo de 2 milenios, conocer el magisterio de los santos, las grandes enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sino que a veces también tiene escaso conocimiento y formación en lo humano, en las virtudes humanas, en la humanidad que hay que forjar para sostener y expresar el Evangelio de la gracia. Poco formado y educado en lo pastoral, en las formas de adaptar fielmente, creativa, pero fielmente sin traicionar, a Jesucristo y su Evangelio al hoy de la historia, al mañana de la historia. Y la pastoral a veces termina siendo pura mercadotecnia, encuesta de opinión o inclinación a la opinión de masas, a la opinión pública, como verdad la opinión pública. La escasa formación espiritual, en la ascesis, en la mística, en los grandes tesoros de la espiritualidad en 2 milenios de iglesia. Y qué difícil. Cada vez que se celebra algún tipo de reunión más al estilo de una asamblea, hoy diríamos en dinámica sinodal, no falta desde hace mucho tiempo el reclamo, nos hace falta formación. Pero luego cuando se instrumenta la formación, nadie acude, son pocos.
en una misma comunidad cristiana más pequeña, más acotada, como puede ser una parroquia. Si el párroco dispone de espacios de formación, también qué pocos acuden, qué pocos valoran o hacen el esfuerzo de una formación permanente. En el ámbito de regir, de conducir, de gobernar, también qué difícil la situación. Bastante inmaduros. A veces decimos que nuestra iglesia es excesivamente clericalista, que todo pasa por el ministro ordenado. Y a veces puede ser verdad, pero no asumo que sea tan así. En el fondo me resulta una excusa, porque se dice, no, somos muy clericalistas, y cuando se delega, cuando se pide corresponsabilidad, cuando se dice, bueno, pero vos haces esto, vos lo otro, se ordena, se organiza, y después, ¿qué pasa? Se acusa a los mitos ordenados de que todo pasa por ellos, pero además, al mismo tiempo, se exige que todo pase por ellos, que ellos lo hagan todo. Y en esa posición, digamos, de comodidad infantil, de paternalismo, ¿cómo crecer en la corresponsabilidad fraterna? Que cada miembro en el cuerpo de la iglesia ocupe su lugar, su función, la desarrolle con responsabilidad, de cuentas de lo que le corresponde, de lo que le ha sido delegado. ¿Y cómo hacer entonces para ayudarnos a ser conducidos? ¿Por quién? ¿Por los afectos? ¿Sigo a este porque lo quiero y a aquel no lo quiero porque no me resulta tan cercano a mis sentimientos? No, sigo a aquel porque comparto la misma ideología, la misma agenda. ¿O este ámbito de la conducción del gobierno expresa la búsqueda de la voluntad de Dios? Que todos, ovejas y pastores, escuchemos la voluntad de Dios. Que facilitemos, que favorezcamos que la voluntad de Dios se exprese entre nosotros para obedecerla con agilidad, con gusto. En este sentido, creo que a los pastores se nos pedirá cuentas. De alguna forma somos los viñadores y debemos entregar el fruto de la alianza a su tiempo. Pero también al pueblo de Dios se le pedirá cuentas si quiere permanecer inmaduro, sobreprotegido, si no quiere hacerse cargo de su propia responsabilidad, si no descubre que tiene que ser el pueblo santo de Dios, que exige que sus viñadores, los pastores, sean santos, pero que también el pueblo se disponga a ser santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. En este tiempo de la iglesia que camina en la historia de la iglesia peregrina, yo creo, y siempre lo he dicho y he repetido bastante, que necesitamos dar dos frutos muy concretos. Formar discípulos con espiritualidad martirial. Formar discípulos con anhelo de santidad. Creo que ese es el fruto que se espera de la viña de Dios, la iglesia, en estos tiempos. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.